Muy buenas noches. En el marco de las sextas jornadas de investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, les damos una muy cordial bienvenida a esta conferencia titulada Delitos sexuales en el Código Penal costarricense. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar la presentación. Las mismas serán contestadas por la expositora. Les recordamos amablemente realizar la evaluación de esta actividad por medio del link que se les hará llegar por el chat. El día de hoy nos acompaña la doctora Patricia Vargas González, quien es magistrada de la Sala de Casación Penal de Costa Rica, profesora de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, licenciada y máster en Derecho Penal por la Universidad de Costa Rica y doctora en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, además de ser autora de distintas publicaciones en Derecho Penal, Procesal Penal, Constitucional y Derecho Penitenciario. El tiempo es suyo, doctora. Muchas gracias, buenas noches a todos y todas. Primero que todo voy a permitirme compartir una pequeña presentación que puede ser de alguna utilidad para lo que vamos a conversar el día de hoy. Y como ustedes conocen, cuando hablamos de delitos sexuales, hablamos de un universo importante de tipos penales, algunos que están contenidos en el Código Penal, otros tantos que están contenidos en leyes especiales. Así que a lo largo de estas jornadas me parece conveniente tratar de ir puntualizando o abordando los tipos penales de distinta forma o de una manera, en este caso de una manera particular, segmentada, y por eso el día de hoy decidí hablar específicamente, como lo indica la presentación, de algunos delitos que están relacionados con el tema de pornografía infantil, centrarnos específicamente en ese tema durante estas jornadas. Yo creo que es clara, digamos, la contextualización y sabemos que hay algunos tipos penales que tienen, como les decía, relación con el tema de la pornografía infantil. Me refiero a los artículos 173, 173 bis, 174 y 174 bis del el código penal. Antes de ir a la situación práctica, a qué es lo que está sucediendo hoy por hoy en nuestro país en relación con este tipo de infracciones penales, creo necesario y es parte también de la investigación que suele realizarse, abordar algunos aspectos particulares de estos tipos penales, algunos que son generales a todos ellos, otros que son específicos, y que pues conviene siempre recapitular en este tipo de actividades. Primero que todo, al hablar nosotros de pornografía infantil o pedopornografía, como también se le denomina, no podemos desconocer que existe una nueva realidad que ya desde hace algunos años, de tiempo atrás, se venía visualizando cuando se hablaba de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que diría yo que hoy por hoy ya no son tan nuevas. Lo que sí es cierto es que gracias a estas tecnologías a través de las cuales hoy la información se difunde o nos comunicamos, es cierto que muchos de estos contenidos que podrían ser conceptualizados como pornografía infantil se van a difundir, van a circular con una mayor rapidez y son fácilmente modificables. La información, imágenes, textos, incluso sonidos, a través del Internet o gracias al Internet, a través de herramientas como el WhatsApp, el correo electrónico, pues sí, ciertamente circulan con mayor velocidad y también es cierto que muchos de estos nuevos dispositivos y de la tecnología que tenemos a nuestra disposición, pues permite también adquirir o producir esta información, por denominarla en este momento de esa manera, permite producirla con una mayor facilidad y también pues permite también modificar todas esas informaciones con una mayor velocidad y con mayor facilidad. Es claro que en ese universo eh, surgen delitos, también se dan delitos,
la delincuencia informática, que también abarca o comprende muchas delincuencias y dentro de ellas, algunas que están relacionadas con el tema de la pornografía infantil, se da y tiene consecuencias que son reales y que son palpables en nuestro plano, en el día a día. Así que aquí nosotros vamos a hablar de una serie de delitos que están destinados, sí, a proteger a la niñez, justamente para que no sea objeto sexual y no se vea expuesta a situaciones peligrosas, muchas de las cuales se asocian a la producción de ese material que entendemos como pornografía infantil, sí teniendo presente que hoy por hoy las tecnologías de la información y la comunicación, reitero, son un ingrediente que no podemos desconocer en lo que tiene que ver con este tipo de delincuencias, porque no es lo mismo, y ustedes lo entenderán, pensar en una fotografía de las que, por ejemplo, se producía años atrás con una cámara fotográfica que debía ser revelado, un rollo que tenía que ser revelado, y hoy por hoy, cuando tenemos celulares con cámaras inteligentes, contamos con muchas herramientas de inteligencia artificial, en fin, es un universo nuevo que por supuesto que incide en todo lo que tiene que ver con este tipo de material cuyo contenido resulta tan cuestionable. La idea con estos tipos penales, al tipificar estos tipos penales, lo que se pretende evitar es la cosificación sexual de las personas menores de edad y todos los riesgos que se ven asociados, que por supuesto va a incluir consecuencias para estas personas durante toda su vida, sobre todo si el material pornográfico se divulga. Se ha argumentado por parte de quienes entienden que este tipo de conductas tienen que ser reprimidas, que justamente el reprimir la pornografía infantil o pedopornografía, como les decía, es útil a efectos de desincentivar su consumo y también indirectamente su producción, porque a menos consumo, pues la producción perdería su razón de ser. Aquí la primera pregunta que conviene hacer es qué hemos de entender por pornografía infantil. Y encontramos algunos instrumentos que pueden darnos luces en relación con este tema. Por ejemplo, el Convenio de Europa sobre Ciberdelincuencia, que es uno al cual se adhirió Costa Rica mediante el decreto ejecutivo 40.546 del 3 de julio de 2017. Este decreto y la adhesión contenida en él, que fue aprobada también por la Asamblea Legislativa en la ley 9.452, en el artículo 9.2 nos brinda una definición de pornografía infantil que es la que aquí yo me permito exponerles en la presentación. Básicamente lo que dice este artículo 9.2 es que por pornografía infantil se entenderá todo material pornográfico que contenga la representación visual de A. Un menor comportándose de una forma sexualmente explícita. B. Una persona que parezca un menor comportándose de una forma sexualmente explícita. Y C. Imágenes realistas que representen un menor comportándose de una forma sexualmente explícita. Es decir, este convenio va a considerar ilegales, va a considerar material pornográfico infantil aquellos que son en estricto sentido de esa naturaleza. Y aquí me refiero a lo que indica el punto A, un menor comportándose de una forma sexualmente explícita, donde hay personas menores de edad involucradas, pero también incorpora como materiales pornográficos, pedopornográficos o como pornografía infantil, aquellos donde una persona que es mayor de edad da la impresión de ser menor y muestra comportamientos sexualmente explícitos. Y aquellos materiales donde aparece una persona que no es real, pero que parece ser real y parece ser menor de edad
comportándose de forma sexualmente explícita. Igualmente, podemos encontrar definiciones en otros instrumentos internacionales. La Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 34, no llega a ese punto en particular, pero sí contempla la obligación de los Estados parte de proteger al niño contra todas las formas de explotación y abusos sexuales. Dice que los Estados partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir, entre otros, la explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos. Esto lo contiene en el artículo 34, inciso C. También en el inciso A, con un carácter más amplio, contempla también el compromiso de los estados para impedir la incitación o coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal. Pero es que esta convención encuentra en el protocolo, en su protocolo facultativo, una serie de definiciones que nos conviene reproducir aquí. Este es un protocolo facultativo de la convención relativo específicamente a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Así se denomina este protocolo, que en su artículo 2C define la pornografía infantil como ahí se indica. ¿Qué dice? Por pornografía infantil se entiende toda representación por cualquier medio de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales. Como ven ustedes, tenemos en este protocolo facultativo una definición que resulta ser más amplia que la contenida en el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia. Y en nuestro país, el artículo 173 del Código Penal, que es uno de los que vamos a mencionar a continuación, se hace eco de esta definición contenida en el protocolo facultativo y nos dice, tal y como ustedes lo están viendo en la presentación, que por pornografía infantil se entiende toda representación por cualquier medio de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, perdón, la, disculpen porque estaba revisando la norma del protocolo facultativo. El artículo 173, que en esencia sí parte de esa definición, lo que dice es lo siguiente. Para los efectos de este código, refiriéndose al 173 y las otras normas que allí se contemplan, se entenderá por material pornográfico infantil toda representación escrita, visual o auditiva producida por cualquier medio de una persona menor de edad, su imagen o su voz, alteradas o modificadas, dedicada a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de una persona menor de edad con fines sexuales. Es decir, es una definición que se alinea con lo que señala el protocolo y que puede sí resultar algo más preciso, pero que en esencia conserva el planteamiento que está expuesto en el protocolo. Esta definición del artículo 173, que como lo dije en relación con el protocolo, también es más amplia que la contenida en el Convenio de Europa sobre ciberdelincuencia, contiene una serie de aspectos que vale recapitular, que es oportuno recapitular. Primero, el tipo de representación en cuanto al material pornográfico. Dice la norma, toda representación escrita, visual o auditiva producida por cualquier medio. O sea que es una definición bastante amplia. Luego, el tipo de soporte en el que esté contenida esa representación y que para los efectos nuestros puede ser físico, pero también podría ser digital.
Es una definición que es bastante amplia como para comprender ambos supuestos en cuanto al soporte. Luego, el tema de la víctima. Si estamos hablando de víctimas que son personas menores de edad, reales o no, pues el tipo penal contempla ambos en esta definición de pornografía infantil. Luego tenemos, en cuanto a los actos mismos, la posibilidad de que estos sean reales, pero que también sean simulados. Igualmente, en cuanto a la edad de la persona involucrada, está claro que habla de personas menores de edad, con lo cual en nuestro país estamos hablando de cualquiera que tenga 18, menos de 18 años de edad. Y luego, en cuanto a lo que debe expresarse, estaríamos hablando de comportamientos sexuales explícitos, actividades sexuales explícitas, es lo que indica la norma, o bien las partes genitales con fines sexuales. Voy a hacer mención a algunos aspectos generales que es importante considerar en relación con todo lo que diremos de seguido. Bueno, aspectos elementales como el que subrayo en la exposición en cuanto a la finalidad que debe tener el material. El material, por supuesto, que para ser calificado como pornografía infantil tiene que tener un fin sexual. Y aquí no estamos hablando de un elemento subjetivo adicional al dolo por parte de este tipo penal. No, porque esto está referido con respecto al material, es decir, es el material pornográfico el que tiene o el que está destinado a fines o propósitos de carácter sexual. Es el destino del material mismo. De manera que cuando esas imágenes están destinadas o abocadas a otras finalidades, por ejemplo, fines artísticos o fines científicos, médicos, ese material no podría ser considerado como pornografía infantil. También tener presente un aspecto que la doctrina nacional ha recogido en relación con estos tipos penales y que siempre es oportuno subrayar, y es considerar que ellos los van a ser calificados como delitos permanentes o continuos, no entendiendo esto, ¿verdad?, como continuados, sino como eh, delitos donde la acción típica puede extenderse. Ejemplo, varias sesiones fotográficas de una misma persona menor de edad para producir un material específico, y estamos hablando de un único delito de fabricación de pornografía. Lógicamente, al tratarse de bienes jurídicos personalísimos, los protegidos con estos delitos, si son varias víctimas, vamos a tener tantas infracciones, tantos delitos como personas menores de edad víctimas, agraviadas, insisto, porque son bienes jurídicos personalísimos. Y ya dependerá de si se está ante una sola acción, caso en el cual hablaríamos de un concurso ideal, o si son varias acciones, caso en el cual hablaremos de un concurso material. Otra cuestión que es importante, tratándose de todo lo que tiene que ver con pornografía infantil, con los tipos penales que vamos a mencionar, es que no es extraño que estos tengan una conexión con otros delitos, una conexión funcional. Por ejemplo, el delito de corrupción con el delito de corrupción, el delito de trata de personas, proxenetismo, privación de libertad sin ánimo de lucro, en fin. De darse esta situación donde hay una relación de funcionalidad, vamos a entender que lo que existe es un concurso ideal, justamente por esa vinculación funcional que hay entre estos hechos y aquellos otros. Si no, si no existe esta relación funcional, y tampoco podemos hablar de una comunidad fenoménica, espacial y temporal, pues entonces evidentemente que estamos hablando
de acciones jurídicas, acciones en sentido jurídico que son independientes, y en ese caso el concurso es material y no ideal. En cuanto a la víctima, vamos a visualizar cada tipo penal. En algunos hablamos únicamente de personas menores de edad, en otros se incorporan también las personas incapaces. Pero en cualquier escenario, tener presente que en estos delitos, como en cualquier otro, eventualmente, o más bien, de darse, eh, aplicarían, por ejemplo, normas como las relativas a un error de tipo. Se me ocurre en relación con la edad de la víctima. En cuanto a el tema de las actividades sexuales explícitas que cita la norma, vean ustedes qué discutible que puede resultar el carácter explícito de una actividad sexual. ¿Qué se entiende por una actividad sexual explícita? Porque el tema de la representación de los órganos sexuales pareciera que resulta pacífico, pero con el tema de las actividades sexuales hay que subrayar ese aspecto en particular, lo explícito que tiene que caracterizar la actividad sexual. ¿Y por qué lo digo? Porque en la doctrina se han generado, digamos, algunas discusiones sobre aquellos casos donde lo que se expone es una especie de erotismo infantil sin que se llegue a plantear una actividad sexual explícita, de manera, en este caso, de lo que resulta erótico, lo que se dice es que ese erotismo bien podría depender de lo meramente interpretativo, de lo que interpreta el que consume ese tipo de material. En general se ha entendido que en esos casos la conducta no sería típica. También tenemos supuestos de lo que se ha conocido como pornografía infantil blanda, si se quiere, pero creo que en estos casos, cuando ya lo que se plantea, por ejemplo, es la existencia de poses de niños desnudos, semidesnudos, donde es claro que están siendo sexualizadas las personas menores de edad, eh, es más sencillo entender que podría tratarse de actividades sexuales explícitas, que en otras latitudes, insisto, no es un tema ajeno de polémica porque de alguna manera se entiende como parte de la libertad de expresión o la no, más bien la no procedencia de ciertas formas de censura, sobre todo en Internet, que no es objeto de regulación en otros espacios. Pero para el caso costarricense, entenderíamos, creo yo, que en casos como estos que les menciono, personas donde ya se produce material, donde hay personas menores de edad, desnudas, semidesnudas, sexualizadas, con fines sexuales, insisto, porque hay que tener presente que aquí otras finalidades no permitirían hablar de material pornográfico. En nuestro caso, cuando existe fin sexual, creo que este tipo de pornografía igual califica como tal para efectos de nuestros tipos penales, es decir, sería pornografía infantil. En cuanto al artículo 173, que ya les mencioné hablándoles del último párrafo, el 173 contempla el delito de fabricación, producción o reproducción de pornografía. No voy a permitirme leerlo porque toma mucho tiempo, pero bueno, en esencia estamos hablando de un tipo penal que sanciona a quien fabrique, produzca o reproduzca, divulgue o utilice imágenes, la voz, los datos personales por cualquier medio de material pornográfico infantil. También se contempla la misma pena del primer párrafo a quien inste u obligue a una persona menor de edad o incapaz a enviar material pornográfico de cualquier tipo por cualquier medio electrónico, y en el último párrafo se regula el transporte o ingreso al país de dicho material. En el primer párrafo, cuando nos habla de quien fabrique, produzca o reproduzca, entenderíamos que los verbos fabricar o producir en realidad son sinónimos. Hacen referencia en esencia
a la elaboración del material pornográfico. Cuando nos habla de la reproducción, esta norma, hacemos referencia a justamente una réplica o copia, como lo dice la Real Academia Española cuando nos habla del verbo reproducir, como volver a producir, y que significa, insisto, replicar o copiar un material ya existente. Y esto se puede hacer en cualquier soporte. No vamos a incluir o entender esta reproducción como un tema de difusión porque esto está regulado en otra norma que veremos de seguido. El segundo párrafo habla de instar u obligar a una persona menor de edad o incapaz a enviar material pornográfico de cualquier tipo, por cualquier medio electrónico. En cuanto a este párrafo, vean ustedes que habla de obligar, mas no da mayores detalles. De manera que si esa presión se ejerce a través de conductas tales como la violencia o la intimidación, si esos son los medios comisivos para obligar a la persona menor de edad a enviar el material, aquí podría configurarse otro delito que es el de coacción. En cuanto a este tipo penal, de igual manera, tener presente que pueden darse, como ya lo mencioné, otros delitos simultáneamente. Pensemos que en la fabricación del material pornográfico se den tocamientos. Podríamos encontrarnos ante un delito de abusos sexuales contra persona menor de edad. Otro tanto, si hay acceso carnal, podríamos encontrarnos ante una violación. En fin, las acciones típicas que puedan suscitarse en este contexto entrarían en concurso con la fabricación o reproducción, producción o reproducción de la pornografía. Cuando habla así de la producción o la reproducción, hay que entender que estamos ante un delito de resultado y por ende cabe la tentativa. En los restantes estamos hablando a delitos o un delito que es de mera actividad. También un tema que se presenta muy interesante en esta norma es qué pasa con la tenencia del material, la posesión del material por parte de quien lo fabrica, lo produce o lo reproduce. Lo produce y lo posee. En ese caso en particular, la doctrina ha entendido que esa posesión quedaría disvalorada por esta infracción, porque es natural que quien fabrica el material incurra también en la posesión del mismo, lo que sería un acto que implica el agotamiento del delito. Hay otros verbos, como ya les decía, en el tercer párrafo que ustedes están viendo en la presentación, verbos como el transportar o ingresar en el país por cualquier medio este tipo de material. Estas son conductas que si ustedes se fijan se está sancionando con una pena menor, quizá porque se entiende que aquí no hay una incidencia sobre el cuerpo de la víctima. Ya el material existe y el sujeto lo que hace es introducirlo al país o transportarlo en el país. Muy bien. En esta lectura general de estas normas, también es importante mencionar qué sucede con el 173 bis, que nos habla de la tenencia de material pornográfico. Esta norma dice que será sancionado con pena de 2 a 5 años quien posea el material pornográfico en el que aparezca una persona menor de edad o incapaz y que la misma pena se impondrá a quien posea el material pornográfico infantil en un almacenamiento local o remoto de cualquier dispositivo electrónico. Permítanme.
Un momento. Ujú. Nada más quería devolverme un segundo para que ustedes tengan presente cómo aquí, con el tema de la fabricación, producción, reproducción, divulgación o uso de imágenes, la voz o los datos, hace referencia a material pornográfico infantil, que como ya les mencioné, está referido a personas menores de edad. Mientras que aquí, en el segundo párrafo, cuando hablábamos del envío de ese material pornográfico, incluimos a las personas incapaces también. Entonces, para tener presente este detalle. Aquí en la tenencia sí estamos hablando de material pornográfico en el que aparezca una persona menor de edad o incapaz. Muy bien. Este artículo en particular del 173 bis es una norma que fue reformada en el año 2021. ¿Con qué propósito? Bueno, primero que todo, las personas legisladoras optaron por elevar la pena del tipo penal, que otrora era de 1 a 4 años y actualmente pasa a ser de 2 a 5 años. De igual manera, tratándose de la tenencia del material pornográfico, se incluyó también la tenencia de material donde aparece una persona incapaz. En este caso, la acción típica es, en esencia, poseer ese material. Es un delito doloso, al igual que el anterior, y por supuesto que cabe el error sobre la edad del sujeto pasivo, lo cual supondría o conduciría a entender que la conducta sería atípica, porque en nuestro ordenamiento jurídico no existe una forma culposa de este ilícito. Aquí es muy importante, me parece que vale la pena, digamos, rescatar la discusión doctrinaria que se ha generado en relación con el delito de tenencia de material pornográfico. Hablando de otro ordenamiento jurídico, del español específicamente, Muñoz Conde, que es un connotado profesor español, entiende que un precepto en esa legislación que es similar a este, que con ese precepto el legislador invade el ámbito de la privacidad, el ámbito de la intimidad de las personas. Él considera que un precepto de esta naturaleza podría tener roces constitucionales al estimar que se está criminalizando una conducta que, aun y cuando se pueda considerar inmoral, desde su óptica no afecta a un bien jurídico protegido que cifra en la indemnidad sexual de las personas menores de edad. Para él, arguir que el consumo del material pornográfico pueda favorecer su producción, que es lo que en buena parte se argumenta para sancionar este tipo de conductas. Para él es similar a pensar que el consumo de drogas, que en España es atípico, como también lo es en el caso costarricense, el consumo debería ser penado justamente para desincentivar el tráfico de sustancias. No lo considera, digamos, atendible. En un sentido contrario, autores como García Valdés, también otro connotado profesor español, considera que este tipo de material atenta contra la dignidad de la infancia en general y que de alguna manera la adquisición y tenencia, adquisición y posesión de pornografía infantil perpetúa el ataque que sufren los menores de edad con la fabricación del material mismo y que contribuye ciertamente al mantenimiento de este tipo de prácticas. Eh,
posición, por lo menos esta segunda, que a mí me parece razonable en la medida en que efectivamente hay una afectación a personas concretas, es decir, no estamos hablando de bienes jurídicos abstractos, como podría ser la salud pública, tratándose del otro fenómeno criminológico que cita el profesor Muñoz Conde, y que en ese sentido este tipo de delitos sí es útil para proteger esa indemnidad de estas personas que se han visto afectadas con la fabricación de material pornográfico que les atañe, que les vincula. En cualquier escenario, cuando hablamos de este delito, de la tenencia de material pornográfico, es claro que estamos frente a un delito de peligro, que parte de la idea, insisto, de que la existencia de demanda genera incremento en la producción del material. Entonces, como otros tantos delitos de peligro, existe un adelantamiento, sí, de las barreras de intervención del derecho penal con miras a atacar conductas que se entiende que a la postre pueden fomentar prácticas de pedofilia sobre niños y niñas en concreto. Ahora, con el tema de los incapaces, vean que la norma dice quien posea material pornográfico en el que aparezca una persona menor de edad o incapaz. Tratándose de material donde aparezcan personas incapaces, creo yo que hay que ser especialmente precavidos. ¿Por qué? Porque nada obsta para que exista, cuando hablamos de personas incapaces, dependiendo, digamos, de la naturaleza de esa incapacidad, de lo que entendamos por esa incapacidad, que estemos o que encontremos supuestos donde haya personas adultas que conserven sus capacidades cognitivas y volitivas y que puedan disponer libremente de su cuerpo, de su libertad sexual y por ende incluso de cualquier tema que esté relacionado con la fabricación misma del material. Es decir, hay que tener cuidado acerca del contenido que le damos a ese concepto de incapacidad que en esta norma y en realidad en muchas otras que usan una estructura similar, la legislación no define, porque no nos da las claves para entender en qué consiste esa incapacidad. Hablamos de personas que tienen algunas condiciones físicas o mentales, hablamos de personas que están en ciertas condiciones, digamos, que les impide resistir en un momento específico o de forma permanente. Hablamos de personas que están, digamos, bajo efectos de determinadas sustancias, insisto, situaciones incluso que pueden darse momentáneamente. Nada de esto se explica en la legislación. Por eso es que, de alguna manera, se ha entendido que con esta incapacidad a la que se alude en esta norma, en realidad estamos hablando de una que tiene que ver con madurez sexual para enfrentarse a todo lo que involucra este tipo de circunstancias, desde la fabricación del material que a la postre es aquel que sería objeto, digamos, de prohibición, porque si es una persona que tiene madurez sexual y afectiva, que con conocimiento y voluntad decide participar en la fabricación de cierto material, mal haríamos si sancionásemos la tenencia de ese material. Pienso, por ejemplo, ahora que existen ciertas páginas o espacios en la red donde las personas crean cuentas, algunas para mostrar, eh, no lo conozco, no puedo, porque no he ingresado a él, pero conozco, digamos, de estos sitios por lo que dicen los medios de comunicación. Qué sé yo, un modelo, una modelo que modela manos o que modela pies y gana mucho dinero, o una persona que exhibe su cuerpo. Finalmente, digamos, son decisiones personales que tomándose desde la madurez sexual afectiva
con libertad y con pleno disfrute de capacidades cognitivas y volitivas, no tendría por qué ser objeto de censura. Entonces, esto para tener presente cuando hablamos de esto también en la tenencia del material, ya no en la fabricación, pero sí en su tenencia. Y que es un tema que perfectamente podría ser invocado desde la defensa, dependiendo de lo que ahí se trate. Muy bien. También en esta norma hay que tener presente que lo que se sanciona es la tenencia del material, no verlo, no visualizarlo. Hay o pueden existir, digamos, lugares virtuales donde las personas pueden ingresar a ver material pornográfico. Y esto es distinto a poseer o tener el material pornográfico, que es lo que sanciona la norma. La posesión del material, sea en un almacenamiento físico, sea porque lo tiene físicamente, tiene las imágenes en su casa, en su oficina, pero también podría ser, dijimos, que no es solo lo físico, sino también un respaldo digital o virtual. Y la norma se hace eco de esto, quizá poniéndose acorde con los tiempos, porque ya nos dice que también la posesión de este material en almacenamientos locales o remotos o en dispositivos electrónicos, una computadora, un disco duro, etcétera, será igualmente censurable. Aquí la norma soluciona el tema cuando nos habla del almacenamiento local o remoto del material. Pero también no podríamos desconocer que dándose alguna discusión acerca de dónde ocurre el delito, existen herramientas dentro del Código Penal que están creadas justamente para garantizar la persecución de ciertos hechos delictivos cuando sean cometidos fuera del territorio nacional. Me refiero a los casos o los supuestos de extraterritorialidad que contempla nuestro Código Penal en los artículos 5 y 6, por ejemplo, en el inciso 6, donde habla de la posibilidad de incoar en Costa Rica los procesos por hechos punibles cometidos en el extranjero y que se aplique la ley costarricense cuando perpetren, se cometan contra algún costarricense o sus derechos o hayan sido cometidos por costarricenses. Y también lo que sucede con el artículo 7 del Código Penal que prevé el principio de jurisdicción universal, de manera que se entiende que hay delitos que son perseguibles en nuestro país al margen de las disposiciones del lugar donde se haya cometido el hecho punible y al margen de la nacionalidad del autor. Eh, y dentro de ese elenco se contemplan los delitos sexuales contra personas menores de edad. Y allí podríamos ubicar este tipo de infracciones. Con el tema de la tenencia, reiterar lo que ya indiqué en cuanto a que podría estar comprendida en el disvalor de otra norma, por ejemplo, en el caso de la fabricación. Quien la fabrica la posee indiscutiblemente y esa tenencia ya queda allí comprendida. Lo mismo con el tema de la reproducción y marcar una diferencia importante entre la tenencia que está prevista en este artículo y la que contempla el artículo 174, que es el que ya les expongo, que habla de la difusión de pornografía. Si ustedes se fijan bien, este tipo penal dice en el segundo párrafo, se impondrá pena de 5 a 9 años a quien exhiba, difunda, distribuya, financie o comercialice por cualquier medio y cualquier título material pornográfico en el que aparezca una persona menor de edad o incapaz o lo posea para estos fines. Esta última frase del 174. Entonces, tener presente que esta tenencia del 173 bis es distinta a la del 174 párrafo 2. ¿En qué? La del 174 párrafo 2 es la que está destinada a exhibir, difundir, distribuir o comercializar el material. Esta posesión, vean que lo dice, o lo posea para estos fines. ¿Cuáles? Los que recién se mencionan. Mientras que la
tenencia del 173 bis es ajena a esos propósitos, no tiene esos propósitos. Es, por ejemplo, una tenencia para autoconsumo. 174, difusión de pornografía, es la norma que les acabo de leer en su segundo párrafo y que en el primer párrafo dice: quien entregue, comercie, difunda, distribuya o exhiba material pornográfico a personas menores de edad o incapaces será sancionado con pena de prisión de 4 a 8 años. Esta es otra norma que se transforma también en el año 2021, que sufre reformas. ¿En qué consisten esas reformas? Bueno, se aumentan las penas de ambos párrafos, se incluye al incapaz también en el segundo párrafo y en el primer párrafo, vean ustedes que no se contempla aquí la pornografía infantil. Es decir, la difusión de pornografía que prevé el primer párrafo no es en relación con pornografía infantil, sino es una donde lo que se regula es el suministro de pornografía, al margen de que sea pornografía de adultos o donde aparecen adultos o pornografía infantil, a personas menores de edad o incapaces. Es lo que se sanciona, insisto, es ese suministro de pornografía a menores. Quien entregue, comercie, difunda, distribuya o exhiba material pornográfico a personas menores de edad o incapaces. No me dice, insisto, que ese material sea pornografía infantil. Basta con que sea material pornográfico de cualquier tipo. En el segundo párrafo, sí, allí sí estamos hablando de el material pornográfico infantil. Ahí sí, infantil o aquel en el que aparezca una persona incapaz eh, en las condiciones ya dichas. Quien exhiba, difunda, distribuya, financie o comercialice por cualquier medio y cualquier título material pornográfico en el que aparezca una persona menor de edad o incapaz o lo posea para esos fines. De nuevo, el tema de la incapacidad no lo vemos como un tema, vamos a ver que hay que analizarlo en cada caso para darle contenido, pero en general estamos haciendo referencia a una incapacidad relacionada con la madurez sexual que tiene la persona para enfrentarse a ese material con pleno uso de facultades, es decir, una incapacidad de orden psíquico, si se quiere, que puede repercutir en la forma en que una persona afronta o recibe ese material pornográfico. En, en el segundo párrafo, como les digo, también tener presente cuáles son esos verbos típicos: exhibir, difundir, distribuir, financiar o comercializar. Exhibir es básicamente mostrar en público o en privado el material. La distribución es un concepto que resulta más amplio y comprende distintas acciones que en el fondo lo que buscan es poner a disposición de terceros el material pornográfico. De manera que aquí podemos incluir verbos, el verbo difundir quedaría también allí incluido, que difundir es hacer circular, y exhibir, que como ya dije, es mostrar el material. Es decir, tenemos varios verbos que finalmente a lo que hacen referencia es a la decisión de poner de alguna manera a circular el material en relación con otras personas. La comercialización es muy clara porque ahí se hace referencia a la venta, al negocio, al acuerdo de cosa y precio, que para los demás verbos no se contempla, es decir, es más amplio el concepto. Y con el verbo financiar sí se ha dado alguna discusión porque se ha entendido desde la doctrina que ese financiamiento tiene que ser en relación con el material pornográfico y no en relación con las demás actividades. Qué sé yo, no es financiar una exhibición o financiar un proceso de distribución, sino que el financiamiento tiene que ser en relación con el material pornográfico, cosa que es difícil de visualizar
en un delito de difusión de pornografía y tendría más sentido si estuviésemos hablando del delito de fabricación de pornografía. Eh, Aquí también otra discusión que se ha dado es si de alguna manera se financia ese material cuando se adquiere, cuando se paga por él. La doctrina nacional, y me refiero específicamente al profesor Salas Porras, ha entendido que en ese caso en particular no podría entenderse que esa adquisición, digamos, de un video o una fotografía sea una relevante, acogiendo también con esto, digamos, la posición que ha asumido la doctrina en relación con este tipo de posiciones. No deja de ser un tema, digamos, exento de polémica, pero que ciertamente desde la lesión al bien jurídico sí podría no tener la trascendencia que se requiere a efectos de entender o incorporar ese tipo de casos en esta, o subsumir ese tipo de casos en esta disposición normativa. Les decía que en aquellos supuestos donde se afecta a una persona en concreto, donde aparecen imágenes de menores de edad específicos, es evidente que hay una afectación a su indemnidad sexual, en algunos casos donde ya quizá existe, digamos, alguna libertad para disponer sobre el propio cuerpo, aunque sea parcial. Tratándose de personas menores de edad, podríamos encontrar atentados contra la libertad sexual, pero también a su propia imagen. O sea, en cualquier escenario estamos hablando de ilícitos que atentan contra la dignidad de la infancia en general y, por supuesto, el derecho a la imagen de quienes resultan afectados. La norma que puede ser más problemática es esta que les voy a mostrar a continuación, que tiene que ver con la pornografía virtual y pseudopornografía. Es el 174 bis. ¿Qué dice esta norma? Se impondrá pena de prisión de 6 meses a 2 años al que posea, produzca, venda, distribuya, exhiba o facilite por cualquier medio material pornográfico en el que no habiendo utilizado personas menores de edad. Y esta es la clave. Dice, A, emplea a una persona adulta que simule ser una persona menor de edad realizando actividades sexuales. B, emplee imagen, caricatura, dibujo o representación de cualquier clase que aparente o simule a una persona menor de edad realizando actividades sexuales. ¿Qué tenemos en este supuesto? En el supuesto del inciso A es muy claro. Un adulto que simula ser un menor de edad y que realiza actividades sexuales, con la connotación de que aquí no habla, digamos, del carácter explícito de la actividad sexual. Sin embargo, entendiendo que es pornografía, que hay una definición de material pornográfico que incluye las actividades sexuales explícitas, deberíamos comprenderlo de esa manera, también para tratar de dar, digamos, una interpretación más restrictiva a esta norma. En el caso del inciso B, podemos vislumbrar distintas posibilidades. Podemos imaginar la existencia de imágenes donde se ve una persona que ha sido creada por completo, digamos, de forma digital. Podemos pensar también, gracias a estas nuevas tecnologías, que ya no son nuevas y que les mencioné al inicio, gracias a estos avances tecnológicos que hoy por hoy nos permiten comunicarnos y crear con mayor facilidad y construir con mayor facilidad todo tipo de material, lamentablemente también este tipo de materiales, podemos pensar en casos donde se usan imágenes de personas menores de edad que sí son reales, pero que son sacadas de un contexto, un niño que está en un parque, por ejemplo, jugando, se saca de ese escenario real y se hace un montaje para ubicarle en un escenario sexual. O, por ejemplo, el rostro de un niño que se usa para insertarlo en una imagen específica. Imágenes u cualquier otro tipo de representaciones, algunas incluso donde ni siquiera es que está usándose, por ejemplo, la imagen de una persona menor de edad que realmente existe.
una caricatura, por ejemplo. Así que en este supuesto del B, podría ser que haya imágenes de personas que realmente existen, que son manipuladas, tergiversadas y todo lo que hemos mencionado. Pero es que también podríamos tener casos de algunas que del todo no existen, ¿verdad? Existe, digamos, todo un abanico, digamos, de posibilidades tratándose de este inciso B. ¿Cuál es el tema? Que aquí ciertamente no estamos hablando de personas menores de edad en actividades sexuales explícitas. Cuando hablo de personas menores de edad me refiero que estén interviniendo en actividades sexuales explícitas, porque o son personas mayores de edad que simulan ser menores de edad, ejecutando conductas sexuales, o lo que se hace es valerse de representaciones que aparentan o simulan ser personas menores de edad ejecutando actividades sexuales. En muchos casos, insisto, con imágenes alteradas, donde a veces es muy difícil entender qué es y qué no es real. A partir de esto, es que algunos dicen, bueno, es que ni siquiera logra en ocasiones precisarse qué es y qué no es real, y tampoco podría decirse que se afecta la integridad de una persona menor de edad, porque en realidad no se están ejecutando acciones sobre su persona en específico. Para algunos, insisto, en esos supuestos es difícil hablar de la existencia de un delito. Para otros, en estos casos, en realidad, que la víctima sea real o no, carece de relevancia, porque lo que estiman importante es que hay una voluntad de la sociedad de impedir que estas imágenes existan, al igual que las imágenes reales, entendiendo de nuevo que con ellas puede darse una promoción de este tipo de material entre los depredadores sexuales, que también no en pocas ocasiones este tipo de material se envía a personas menores de edad justamente para que se desinhiban, y también ellos envíen fotografías para convencer personas menores de edad, y que justamente allí radica el problema. Es una discusión, digamos, que desde lo teórico puede generar alguna problemática. En el caso costarricense, la norma existe y no ha existido en realidad un cuestionamiento en cuanto a su constitucionalidad por los aspectos ya reseñados, ¿verdad? Porque no existe una afectación de carácter sexual a una persona de carne y hueso. Eh, Hay algunos casos, insisto, donde sí podría usarse quizá, digamos, el rostro de una persona menor de edad que sí existe y que se le coloca, digamos, en un escenario que no se corresponde con la realidad, ¿verdad? Un montaje. Caso en el cual podría hablarse allí de una afectación a su imagen, ¿verdad? Porque además se le relaciona con actividades sexuales, a su dignidad y a su imagen. Pero es que también está el abanico de aquellos otros supuestos donde del todo ni siquiera encontramos una persona menor de edad involucrada. En estos casos, también hay que tener presente una particularidad, que es que la norma contempla no solo el tema de las imágenes, en relación con las cuales, insisto, se pueden dar montajes, es que también habla en el inciso B de caricaturas, de dibujos, de representación. Entonces, creo que en esto sí hay que tener cuidado y tratándose de un delito de peligro que adelanta las barreras de intervención del derecho penal, que lo que busca es desincentivar el consumo de su material, pensando que a la postre esto puede también incentivar la comisión de otros hechos en daños de personas menores de edad. Sí hay que ser muy cuidadosos cuando nos planteamos, por ejemplo, el tema de las caricaturas o los dibujos, de manera que aquellos que sean burdos en su elaboración
no podrían considerarse, digamos, típicos, la acción de emplearlos no podría considerarse típicas justamente porque de alguna manera no serían idóneas para aparentar o simular a la persona menor de edad realizando actividades sexuales, que es también lo que requiere el tipo penal, y sobre todo pensando en qué es lo que se pretende con ello. Es decir, un dibujo burdo donde se represente a una persona menor de edad teniendo relaciones sexuales, no pareciera que el empleo de ese dibujo pueda considerarse típico a la luz del 174 bis, justamente por lo que les mencionaba. Es decir, tendría que exigirse cuando menos que esas representaciones, caricaturas, dibujos o representaciones en general, o incluso los mismos montajes, sean realistas. Este es un tipo penal donde hablamos de un tipo penal doloso, como otros tantos, y que admitiría el dolo eventual. Yo voy a tratar de acelerar un poco porque no quisiera que esto se extienda, digamos, mucho tiempo. Sí voy a mencionarles alguna particularidad con el artículo 175 que no pongo, no planteo aquí en la presentación, pero que sí hace referencia a la participación de terceros relacionados con la víctima por parentesco o abusen de su autoridad o cargo. Esa norma dice los ascendientes o descendientes por consanguinidad o afinidad, cónyuge, hermanos y cualesquiera personas que abusando de su autoridad o cargo cooperaren por cualquier acto directo a la perpetración de los delitos correspondientes a esta sección y cuya participación no haya sido tipificada expresamente, serán reprimidos con la pena, perdón, de los autores. ¿Qué es lo que dice esta norma? Bueno, básicamente que cualquier acto de cooperación que nosotros, de acuerdo a la teoría general, pudiésemos considerar una forma de complicidad que se rige por el artículo 47 y que por ende, de acuerdo al artículo 74 del Código Penal, podría recibir una pena que puede, porque también es una facultad del tribunal, ser rebajada por debajo del mínimo, con esta norma queda descartada la posibilidad de aplicar ese rebajo. Eso es lo que dice esta norma en esencia. Se busca evitar que aquellas personas que cooperen con cualquier acto vinculado con los delitos que están contemplados en la sección respectiva del Código Penal, que se denomina corrupción, proxenetismo, rufianería y demás, no se vean favorecidos o no se puedan ver favorecidos con rebajas como las que podría hacerse a la luz del artículo 74 del Código Penal. Lo que se busca es que puedan o deban ser sancionados con la misma pena que el autor. Y no es cualquier persona. Insisto, hablamos de ascendientes o descendientes por consanguinidad o afinidad, cónyuge, hermanos y otras personas que abusando de su autoridad o cargo cooperen con este delito. En cuanto a los plazos de prescripción de estas ilicitudes, hay que llamar la atención sobre dos aspectos en particular. Es cierto, bueno, que el artículo 31 del Código Procesal Penal eh, dice con claridad que cuando los delitos son cometidos contra personas menores de edad, la prescripción empieza a correr cuando la víctima haya cumplido la mayoría de edad. Cosa que es vamos a ver, es una disposición muy favorable, muy positiva, entendiendo que muchas personas que son víctimas de delitos sexuales, cuando son menores de edad, no se encuentran en condiciones de denunciar estos hechos, por distintas razones. No es sino hasta que son adultos y ya pues tienen una visión diferente en relación con lo sucedido que se sienten, digamos, en condiciones de hacerlo. Por eso es que esta disposición se incluyó y me parece que es muy positiva. Luego tenemos el supuesto donde se dice con claridad que
La acción prescribirá, dice, 25 años después de que la víctima cumplió la mayoría de edad, cuando se trate de delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad. Es decir, tratándose de la prescripción, el cómputo empieza a correr cuando la persona menor de edad cumple la mayoría de edad. Y la prescripción sobreviene, el plazo de prescripción se tiene por cumplido 25 años después. Con las reglas, sí, que la norma allí se menciona, en el inciso C es bastante amplio. Lo subrayé en ese aspecto en particular porque me pareció oportuno destacarlo. Vamos a ver. Sin embargo, yo sí quiero llamar la atención sobre algo en cuanto a esto que puede ser un respiro para aquellos a quienes nos preocupa que la acción penal para perseguir estos delitos prescriba prontamente. ¿Cuál es ese respiro? Bueno, existen no pocos casos, sobre todo cuando hablamos de pornografía virtual, perdón, o pseudopornografía, o en aquellos casos donde hablamos de difusión de pornografía, e incluso de fabricación, de tenencia en general en estos tipos penales. Existen casos donde no logra determinarse quién es la víctima. Ni siquiera es posible precisar esto, sea porque no se puede precisar o porque del todo no existe. Sería el caso de la pseudopornografía. En estos casos, donde no tenemos una víctima cuya mayoría de edad nos sirva de parámetro, se aplicarán las reglas comunes del artículo 31 del Código Procesal Penal y del artículo 32, y es de suponer que la acción penal prescribirá en lapsos más breves. ¿Cómo se extrae de esas normas? Cómputos que se hacen a partir de las penas que en abstracto contempla cada uno de los tipos penales. Muy bien, ¿qué quería yo agregar a esta exposición? Que la mayor parte de los delitos sexuales que son denunciados no están vinculados con pornografía infantil. ¿Cuáles son los 5 delitos más denunciados en materia de delitos sexuales? Abusos sexuales contra personas menores de edad o incapaces, violación, seducción o encuentro con menores por medios electrónicos, relaciones sexuales con personas menores de edad y abusos sexuales contra personas mayores de edad. Esos son los 5 delitos sexuales más denunciados en nuestro país. Ninguno, como ustedes ven, se relaciona con el tema de pornografía infantil. Aquí, en este gráfico que fue elaborado por el subproceso de estadística de la Dirección de Planificación del Poder Judicial, lo que se refleja justamente eso que les estoy mencionando sobre los 5 delitos más denunciados. Vean ustedes en el 2023, por ejemplo, cómo los abusos sexuales ocuparon la mayor cantidad, con 5.407 casos. Luego tenemos las relaciones sexuales con personas menores de edad, con 4.084. Luego las violaciones, 2.264. El tema de los abusos sexuales contra las personas mayores de edad, 812. Y finalmente, en el rubro más pequeño, la seducción o encuentros con menores por medios electrónicos, 244 casos. Es decir, este es el comportamiento de esos 5 delitos que han sido mayormente denunciados en el periodo 2024. Las estadísticas, tratándose específicamente de los delitos que yo les mencioné, son las siguientes para los últimos 3 años. Por ejemplo, en difusión de pornografía, que es el delito mayormente cometido de los que les mencioné, en el 2023 fueron denunciados, porque estos números los elaboré con base en la información que el Ministerio Público ofrece en cuanto a los asuntos recibidos, entrados. Se recibieron 1.290 denuncias en el 2023 por difusión de pornografía. En el 2024
1.179, de las cuales 292 se tramitaron en penal juvenil. Es decir, son denuncias donde se imputa a una persona menor de edad la difusión de pornografía. En el 2025, a la fecha, a mayo de este año, se habían recibido 271 denuncias en general, de las cuales 96 se relacionan con la materia penal juvenil, es decir, se imputan a alguien que es menor de edad. En cuanto a pornografía virtual y pseudopornografía, no se registra un solo caso en las estadísticas del Ministerio Público durante los años que les estoy mencionando. La fabricación de pornografía, digamos, ocuparía el segundo lugar de estos delitos que mencioné. En el año 23, con 73 asuntos, en el año 24 lo mismo, aunque 21 de ellos son de penal juvenil, y en el año 2025 hablamos de 33, con 16 de ellos tramitados en la jurisdicción penal juvenil. Y luego la tenencia de pornografía, que en el año 2023 los casos fueron 55, en el año 2024 42, de los cuales 18 se tramitan en sede penal juvenil, y en el año 2025 22, de los cuales 5 se tramitan en penal juvenil. Como ven ustedes, el tema de la difusión es el que ocupa, digamos, una banda más amplia, es el mayor número de casos, y no en vano, diría yo, justamente por el uso, digamos, de los nuevos medios de comunicación que tenemos hoy en día. Un mensaje de WhatsApp, por ejemplo, en el cual se difunde la imagen sexual de una, pensemos por ejemplo en la sede penal juvenil, no es extraño que las personas menores de edad, incluso no teniendo claridad de la gravedad de este tipo de comportamientos, que no por ello no son dolosos, hay que decirlo porque son dolosos, con conocimiento y voluntad, por ejemplo, difunden alguna imagen que han obtenido de una compañera o una amiga, una imagen íntima con exhibición de sus órganos sexuales o en una actividad sexual explícita, son casos que podrían encuadrar en esta difusión. En cuanto a las personas ofendidas según sexo, aquí me parece interesante mencionar para el periodo 2024 algo que ya es obvio, lamentablemente en nuestro país, y es que en la gran mayoría de los casos las personas ofensoras son hombres, las personas víctimas son mujeres. Tratándose de delitos sexuales, esta es nuestra realidad y creo que no es algo que se vaya a modificar a menos de que se vayan también modificando los patrones en materia de género que existen en nuestro país y que de alguna manera apuntan a la cosificación de las mujeres, al no reconocimiento, digamos, de el papel que ocupa la mujer y el respeto que merece en una sociedad como la nuestra. Vean ustedes en difusión de pornografía. Ofendidos hay 68 casos que corresponden a hombre frente a 245 donde la mujer es la víctima. Con difusión de pornografía, 10 casos, el hombre es víctima frente a 54 donde lo es las mujeres. Y aquí, en tenencia de material pornográfico, un hombre figura como víctima frente a 13, donde es la mujer. Igualmente, con las personas imputadas en la difusión de pornografía, 126 son hombres frente a 21 que son mujeres. En la fabricación de pornografía, 31 autores de los hechos, hombres, frente a 4 que son mujeres. Y en la tenencia de material pornográfico, 18 hombres frente a 4 mujeres que tienen material pornográfico. Insisto, todo esto producto de esas preconcepciones que existen frente a los roles del hombre y de la mujer que han sido de alguna manera perpetuados con el paso del tiempo y que solo desde la educación, de una educación sexual sana, podemos ir modificando. Esto tiene que ver con el tema de las sentencias. En realidad yo creo que esto es un dato también que se genera en la dirección de planificación
y que nos habla de las absolutorias y las condenatorias. Es un dato interesante, pero creo que hay que tomar con mucho cuidado porque una absolutoria, lo único que me habla, digamos, es de que existe una certeza de inocencia o una duda al respecto, lo que es plenamente plausible en un Estado de derecho como el nuestro y que no debería ser motivo, digamos, de escándalo. Más bien creo yo que es una cuestión que habla de la seriedad con la que los procesos se tramitan. Esta es otra lectura, digamos, del mismo fenómeno que ya les mencioné, donde se visualiza, pero para el año 2023, cómo los abusos sexuales fueron la mayor cantidad de delitos cometidos contra menores, contra mayores, la violación, y aquí en este 12% encontraríamos también inmersos los delitos que estamos analizando. Entonces, esto es lo que yo querría que ustedes, lo que quería yo que ustedes conociesen el día de hoy. Espero que les haya resultado, digamos, de interés y por supuesto que quedo a las órdenes para contestar dudas, inquietudes o comentarios aquí o por los medios que ustedes estimen oportuno. Muchísimas gracias. A continuación, tendremos la sección de preguntas para la doctora Patricia Vargas. Si alguien gusta realizar una pregunta, puede levantar la mano y le daremos la palabra. Don Carlos, le escucho, don Carlos. Está silenciado. Ajá, y ahora sí. Buenas noches a todos, profe, qué gusto saludarla. Yo tengo una pregunta relativamente, es bastante puntual, es sobre en la práctica real, lamentablemente en el contexto, bueno, en nuestra sociedad es lamentablemente usual que en el contexto de colegios pues se filtren mucho fotos íntimas de adolescentes, pues principalmente de mujeres, pero bueno, también hay casos de hombres. Mi pregunta es la siguiente, cuando las víctimas, ya sea mujeres o hombres, pero bueno, pues la mayoría de casos son mujeres, realizan la denuncia a nivel judicial. ¿Qué tanto se persigue realmente al otro adolescente? Porque la mayoría de esos casos, después de entre chiquillos, digamos, cosa de relaciones de compañeros, pues, ¿qué tanto se persigue a nivel judicial al muchacho? En la práctica, digamos, en la vida real, ¿realmente se le persigue a nivel judicial o se busca que se concilie mediante otros medios o en la práctica vemos cómo funciona en esos casos? Gracias, profe. Gracias por su pregunta, Carlos. No deja de ser un tema muy interesante, es un tema muy interesante porque ciertamente, digamos, en eso ha tenido que darse, digamos, un cambio de visión acerca de lo que son cosas de chiquillos o no. Nosotros tenemos una jurisdicción penal juvenil que funciona en nuestro país desde hace ya bastantes años, es una jurisdicción bastante sólida y créame usted cuando le digo que estos procesos se tramitan y se tramitan con seriedad en esa jurisdicción. Es decir, la Ley de Justicia Penal Juvenil contempla para personas menores de edad eh, eh, todo un sistema, digamos, de responsabilidad justamente sobre la idea de que las personas menores de edad tienen que hacerse responsables por sus actos. Solo que tiene, digamos, opta, digamos, por una diferenciación. ¿Por qué? Porque se entiende que son personas que están en proceso de formación, la sociedad como tal apuesta por respuestas distintas frente a estas personas, justamente con miras a hacer realidad, digamos, el principio educativo y el principio resocializador que rige todo el quehacer de esta jurisdicción. Entonces, los tipos penales son los mismos. De hecho, en materia penal juvenil no existe un código penal juvenil. Tratándose de los delitos, son los mismos delitos que contempla el Código Penal y las leyes especiales para adultos. Obviamente que hay algunos que son de más frecuente comisión por personas menores de edad que otros. Por ejemplo, una administración fraudulenta raramente se verá en materia penal juvenil. Pero, por ejemplo, delitos como estos que estamos conversando, sí. Abusos sexuales, violación y todos estos que estamos mencionando. La difusión de pornografía, por ejemplo,
producto de estas circunstancias que usted menciona. ¿Dónde radica la diferencia? Radica en el proceso, porque es un proceso más rápido. Justamente por esa naturaleza cambiante de las personas menores de edad, se apuesta por un proceso que de inicio a fin tiene que durar muy poco, porque las personas a esa edad se transforman con mucha facilidad, crecen, cambian, es su naturaleza. Y también en materia de penas, hay todo un elenco sancionador que no existe en materia de adultos, justamente para hacer una realidad esta diversificación que permita materializar, insisto, el principio socioeducativo. Puede ser en materia de sanciones, pero también para evitar el juicio, al igual que sucede en adultos, por ejemplo, tienen figuras como la suspensión del proceso a prueba, con toda una serie de condiciones, órdenes, por ejemplo, de orientación y supervisión, con miras a recuperar, si se quiere, y me permiten esa expresión, a la persona menor de edad infractora, para que pueda, de nuevo, crecer y desarrollarse y reinsertarse, digamos, a la sociedad, superar esta situación de una mejor manera. Entonces, sí, Carlos, no pasa inadvertido, perdón. Es un asunto que se tramita con más rapidez que en un proceso de adultos y que claramente le puede acarrear consecuencias importantes a las personas menores de edad. Y tener que verse, digamos, sometidas a órdenes de orientación y supervisión, a una serie de requerimientos y si va a juicio, a una serie de sanciones, que bien podría no ameritar el ingreso en un centro de reclusión, pero que sí podría meritar otro tipo de sanciones con miras a rectificar ese comportamiento. Entonces, sí hay una respuesta allí que es importante. También me voy a permitir mencionar una situación que se está presentando actualmente, que no deja de ser motivo de preocupación para quienes tenemos relación con la jurisdicción penal juvenil. Y es que desde el pasado, el Hospital de Niños había desarrollado un programa con miras a abordar a las personas, digamos, que tienen problemas de conductas sexuales abusivas. Y ahí bien podrían entrar conductas como las que estamos aquí discutiendo, justamente para abordar desde lo terapéutico este tipo de comportamientos. Lamentablemente fue una iniciativa que hoy por hoy la Caja Costarricense del Seguro Social está dando pasos hacia atrás en esa materia y por supuesto que era una herramienta importante también para contribuir en este proceso para que las personas menores de edad que se ven inmiscuidas en delitos sexuales, estos que les estoy mencionando u otros tan graves como podría ser un abuso sexual o una violación, puedan modificar ese tipo de comportamientos sexualmente abusivos y que podamos devolverle, digamos, a la sociedad personas que como adultos no se conviertan luego en agresores sexuales también. Pero sí, si es un tema que se toma con seriedad, sí se inicia un proceso y estas personas se ven expuestas a situaciones de responsabilidad frente a las conductas que han desarrollado. Entendido, profe. Muchísimas gracias por la respuesta y por toda la exposición. Muchas Con gracias. gusto, Buenas noches. con gusto. Doña Patricia, nos preguntan en redes, Roberto TS, en relación con la pseudopornografía y pornografía virtual, sí hubo una consulta de constitucionalidad por parte de un juez del Tribunal de San José y la sala dijo a grandes rasgos que eran compromisos internacionales que se debían cumplir. En la consulta se cuestionó la falta de un bien jurídico Es tutelado cierto. y eso ni siquiera fue objeto de la discusión. Tiene razón Roberto, al que le agradezco la observación, es cierto. Es cierto, el tema se consultó, lo que no fue, digamos, profundamente abordado fue, vamos a ver, el tema del bien jurídico tutelado en un caso donde no hay, sobre todo en los casos donde no hay personas menores de edad involucradas, ¿verdad? Personas de carne y hueso, al decir de algunos profesores para los cuales esto del bien jurídico tutelado tiene que responder en materia penal a este tipo de inquietudes. Corrijo esto y le agradezco a Roberto la observación. No fue un tema, digamos, que se examinara en profundidad con la sala constitucional, quizá por eso es que no lo tenía tan presente. Finalmente, ¿hay algo que desea agregar a modo de conclusión? No, nada más,
Yo creo que todos este tipo, digamos, de delitos representan retos desde distintos ámbitos, por lo menos desde, digamos, la Administración de Justicia. En los últimos años, los delitos sexuales han supuesto un problema serio en términos estadísticos, porque hay un crecimiento exponencial de este tipo de delincuencias y estamos, digamos, trabajando con alguna limitación de recursos. Eh, Ahí el tema pasa no solo por la respuesta que tiene que dar el aparato de administración de justicia frente a este tipo de problemáticas, que por supuesto debería ser célere, sino también por qué está pasando en Costa Rica, qué nos está pasando como sociedad. Hay una serie de comportamientos que deberían ser modificados, las agresiones sexuales en nuestro país, el hecho de que sean mujeres la mayor parte de las víctimas de los delitos sexuales, el hecho de que sean hombres la mayor cantidad de personas agresoras tratándose de delitos sexuales, nos habla de ciertos patrones, de ciertos estereotipos que como sociedad hemos ido reproduciendo una y otra vez con el paso de los años y que no se han logrado modificar. Entonces yo creo que es todo esto, digamos, lo que revela es la necesidad, digamos, de hacer un ejercicio ya no, digamos, desde la represión de los delitos, sino ni de la construcción misma de los tipos penales, sino de otros espacios que se relacionan más con la prevención primaria. ¿Qué está pasando en las escuelas? ¿Qué están enseñándose en materia, digamos, de género? ¿Qué está enseñándose en otros espacios? ¿Dónde están las instituciones que tienen que intervenir en defensa de la niñez y también de las mujeres en general cuando hablamos de delitos que también les concierne? Porque, insisto, en la generalidad de delitos son ellas la mayor cantidad de personas que figuran como víctimas. Entonces, tenemos ahí un problema que hay que abordar desde la prevención, no desde la represión, y que necesitamos cambiar, digamos, este patrón si queremos ver resultados distintos también en la represión. Eso sería. Muchas gracias. Sin más, agradecemos a la doctora Patricia Vargas por compartir con nosotros sus conocimientos y del mismo modo a todos los que nos ven por medio de nuestras redes sociales. Amablemente les solicitamos realizar la evaluación de la actividad por medio del enlace compartido por el chat. Y finalmente les deseamos una muy buena noche. Gracias a todos por su tiempo. Pasen buenas noches.